Bendiciones en esta tarde. Quiero educar a través de esta palabra su vida y quiero sembrar una palabra con revelación para que pueda ser libre de todo pensamiento que el enemigo pone para poder apartarte de Dios, con el objetivo de apartarte de Dios. Sabes, hay confusiones que pueden traer a que una persona se desanime completamente de Dios. Existen dos tipos de confusión y es lo que quiero hablar. Voy a hablar acerca del peligro de la confusión, el peligro de estar confundidos. Existe en la Biblia dos tipos de confusión. Ahora es importante partir de entender que Dios no es un Dios de confusión. Por lo tanto, sus hijos no deben por qué vivir confundidos. Sin embargo, tenemos gente dentro del pueblo de Dios que constantemente se confunde, que constantemente vive confundida. Y yo quiero en esta mañana corregir a través de la palabra esa falla que hay en tu mente, esa falla que hay en tu corazón. La confusión no viene de Dios, pero vamos a entender poco a poco en la palabra cómo es que trabaja la confusión y cuáles son esos dos tipos de confusión. Ahora, cuando una persona está confundida, cuando un creyente que se supone no debiera estar, pero se encuentra confundida, esto va a traer decepción, esto va a traer desilusión, y esas son las características de la confusión: la decepción, la frustración, el desánimo, y ese desánimo va a provocar que ese creyente se aparte totalmente de Dios. ¿Puede un creyente, mientras está confundido, apartarse de Dios? Sí puede. Hemos visto muchos hijos de Dios apartarse de Él por causa de la confusión, y lo que es peor, muchos de ellos ni siquiera saben cómo lidiar con la confusión. Dos tipos de confusión, y cuando hablamos de confusión, la confusión tiene la capacidad de esclavizar el potencial, la identidad y el destino de un creyente. Ahora voy a comenzar dando luz en Génesis capítulo 1, verso 2, pero voy a leer la versión Jerusalén. Génesis 1:2 dice: la tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo. Ahora voy a trabajar en dos palabras importantes que pueden provocar confusión en ti. No pierda de vista que la tierra era caos y confusión. Génesis 1:2 nos habla de una tierra que está confundida, de un estado de la tierra que está en completa confusión. Esta confusión trae tinieblas y esa tierra está apartada de Dios. Donde hay confusión no está Dios, porque la tierra confundida está apartada de Dios. Nos enseña entonces que la confusión nos puede llegar a apartar de Dios. Voy a trabajar dos palabras sin perder de vista la palabra confusión, la palabra perfecto eras y la palabra yo te puse. Ahora, voy a partir en Ezequiel capítulo 28, verso 15. Dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado. Trabajemos la palabra perfecto porque es importante. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado. Primero eras perfecto, o Él era perfecto. Él era Luzbel y Luzbel era perfecto. Él fue hecho perfecto, Él fue creado perfecto. Todo lo que Dios depositó en Él era perfecto. La manera en que Dios lo hizo era perfecto y la manera en que Luzbel operaba era perfecto. Luzbel tenía dos características importantes. Número uno, tenía la medida, y número dos, tenía la capacidad de perfección que se necesitaba para que Dios se sintiese agradado. Quiero repetir ahí: la medida y la capacidad de perfección que Dios necesitaba para sentirse agradado. Y quiero enfocarme contigo. Sabes, Dios te hizo perfecto y para Dios tú eres perfecto. Pero tienes que entender un principio importante: tú eres perfecto de acuerdo a una medida y tú eres perfecto de acuerdo a una capacidad. Dios puso una medida de perfección en ti, pero Dios puso una capacidad de perfección en ti. Hay quienes desarrollan una capacidad más alta y hay quienes desarrollan una medida mayor de perfección. Sin embargo, eso no anula que en la medida en la que Dios te haya puesto o que la capacidad que Dios te haya entregado de perfección,
Eso no anula que tú agradas a Dios y que Dios se complace de ti. ¿Sabes? El hecho de que tu medida, o tú consideres más bien, porque la medida no es pequeña y la capacidad no es pequeña, pero el hecho de que tú consideres que tu medida o que tu capacidad de perfección no es de acuerdo a tus estándares, eso no anula el saber que Dios te ama y que Dios se complace de ti y que Dios se satisface de ti. Luzbel poseía la perfección que Dios le había entregado a través de una medida y a través de una capacidad. Sin embargo, ocurre algo aquí. Luzbel quiso subir por el límite de su perfección. Luzbel quiso ser más perfecto de lo que ya era, y necesitas entender el grado de perfección que Dios ya te dio. ¿Sabes? Cuando tú empiezas a romper el límite de capacidad y a romper el límite de medida de perfección que Dios te dio, es cuando empiezas a estar confundido. Es decir, es cuando encontramos personas diciendo que es que Dios no me usa, que Dios quisiera, que yo quisiera que Dios me usara más. Es ahí cuando la persona se empieza a medir en relación a otra persona de Dios, un líder comparándose con otro líder, un ministro de Dios comparándose con otro ministro, un ministro de Dios que no opera en milagros, pero que tiene una profundidad en la palabra, comparándose con un ministro de Dios que opera en milagros, y entonces este hombre que se compara entra en confusión. La confusión por causa de la perfección es que yo quiero que Dios me use más. Es que yo quisiera que Dios se moviera más a través de mí. Es que yo quisiera que Dios me entregara más gente para ministrar. Es que yo quisiera que la iglesia que Dios nos ha dado sea más grande. Es que yo quisiera dar una palabra que cambie el corazón de las personas. Es que yo quisiera que la palabra que Dios ha puesto en mi boca transforme las vidas. ¿Sabe? Eso es querer romper los límites de lo que Dios nos entregó. Eso es luchar con una medida y luchar con una capacidad que Dios nos dio. Y cuando nosotros tratamos de llenar esas estándares que queremos, y cuando nosotros queremos ir más allá de lo que ya Dios nos dio en cuanto a esa perfección, en cuanto a esa unción, entonces nosotros entramos en confusión. ¿Por qué? Porque nos acusamos a nosotros mismos, nos creemos incapaces de lograr algo, nos creemos que es que Dios no nos ama, nos empezamos a medir desde nuestra debilidad, desde nuestros pecados, desde nuestros defectos, y es ahí donde alteramos el diseño y el plan de perfección que Dios puso en nuestras vidas. Ahora, la perfección es aumento, y quisiera que anotara eso. La perfección es aumento, pero ese aumento es un aumento que da Dios. La perfección tiene que ir en aumento, pero un aumento dado por Dios. Entonces tenemos dos características de la perfección con aumento. Número uno, tenemos una perfección de aumento a través de la medida de fe. Una perfección en aumento a través de la medida de fe. Y la medida de la fe, cuando yo voy a aumentar en perfección por medio de la medida de la fe, es para lograr aquellas cosas que en mi capacidad natural no puedo lograr. Yo necesito perfeccionar a través de la medida de la fe. Yo necesito trabajar la medida de mi fe para poder perfeccionar muchas cosas en mi vida a través de la fe. Pero para poder lograr esto opera dentro del ámbito de lograr aquellas cosas que naturalmente son imposibles para mí. Déjenme poner un ejemplo. Hay cosas que son imposibles para nosotros. Entendemos que la Biblia dice que para el que cree todo es posible, pero no todos creen en el mismo nivel o en la misma capacidad para que todo sea posible. Entonces trabajamos con las personas que no logran hacer que lo imposible se haga posible. Lo medimos a través de entender que tienen una medida de fe por debajo de lograr algo que sea imposible. Pero sin embargo, a pesar de esa corta medida de fe que tenga para lograr algo que se manifieste en lo natural, esa persona tiene que entender que aunque no logre imposibles, tiene que entender que lo que está logrando con su fe es suficiente para lo que Dios le está entregando. Que no se puede medir porque la fe de esa persona es más inferior a otra fe, o porque la circunstancia de esa persona no cambia automáticamente como cambia la de otra persona. La medida de la fe que Dios me dio a mí, la medida de la fe que Él te dio a ti, es suficiente para que naturalmente tú logres lo que Dios quiere que tú logres. Y tú tienes que estar satisfecho con esa fe que Dios te entregó. Pero número dos, tenemos la medida por el Espíritu.
Hay un grado de perfección en la medida de la fe, pero hay un grado de perfección en la medida del Espíritu. El libro de Corintios, Pablo declara que hay una medida por el Espíritu, que el Espíritu da una medida a cada uno. Esta medida por el Espíritu es la medida de acuerdo a lo que tú puedas ministrar y de acuerdo a la unción que tú puedas desarrollar. Esto significa lo siguiente, que si Dios colocó en mí una unción específica solamente para tener una palabra de ciencia, una palabra profética o una palabra con profundidad, pero de repente no tengo en el ministerio o en mi unción no está acompañada con milagros, con prodigios y con señales, yo no tengo que buscar por mis fuerzas esa perfección de los milagros. Yo no puedo forzar a hacer esos milagros si no tengo la medida que me entregó, si no tengo la capacidad que Él me entregó, porque es ahí donde me voy a confundir. Entonces, como no hago milagros, me confundo y pienso hacia mí mismo y empiezo a atacar mi identidad diciendo que estoy mal, diciendo que no tengo fe, diciendo que los dones no son para mí, diciendo que Dios no tiene nada especial para mí. Y entonces entro en caos, en confusión, y en la confusión me puedo desanimar y me puedo apartar de Dios. Si Dios todo lo que me dio es la capacidad y la medida para predicarle a una persona y hacer que esa persona se convierta a Cristo, pero no voy a operar en milagros, no voy a operar en revelación, sino que la medida por el Espíritu que Él me entrega es de acuerdo a lo que yo pueda ministrar y de acuerdo a lo que Dios me pueda usar. Yo necesito simplemente entender esa medida, trabajar con esa medida y comprender que en esa medida que yo mismo puedo considerar poco, en esa medida Dios se agrada y en esa medida Dios está haciendo su obra, y que al final de cuentas en esa medida Dios está cumpliendo su propósito. Ahora, Mateo capítulo 25, el verso 15 dice: a cada uno le entregó talentos, y a uno 5, y a otro 2, y a otro 1, de acuerdo y conforme a su capacidad. Entonces note que dentro del primer punto, Él era perfecto, la medida por la fe, la medida por el Espíritu, la medida y la capacidad de la perfección. Yo tengo que entender que Dios entrega lo que entrega por medio de la capacidad que yo tengo. Yo soy perfecto, quizás no tan perfecto como tú. Yo soy usado por Dios, quizás no tan usado como tú o como otros hombres de Dios. O tú puedas considerar que no eres tan perfecto como yo, o que no eres tan usado por Dios como lo soy yo. Sin embargo, eso no puede traer confusión, porque te va a desanimar y te puede apartar de Dios. Tú tienes que operar desde esa medida y entender que esa fue la medida que Dios te dio. Dios te dio esa medida de acuerdo a tu capacidad, y Dios me entregó esta medida de acuerdo a mi capacidad. Y aquellos grandes hombres y mujeres de Dios que mueven multitudes, que mueven milagros y señales, esa es la medida de la capacidad. Ellos tenían capacidad para ello. Lo que quiero entender en este primer punto es que nosotros todos debemos trabajar como un cuerpo y entender que como quiera que sea que Dios nos use en la medida o en la capacidad de perfección y de unción, nosotros simplemente tenemos que trabajar en ello para hacer que el propósito de Él se cumpla. Muy bien, era perfecto, Él era perfecto, tú eres perfecto en una medida y en una capacidad. Pero también dice, número 2, yo te puse, Ezequiel 28:14, tú querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Este hombre trató de ir a otra posición. Luzbel trató de ir a otra posición. ¿Sabes? Tú no puedes tratar de llegar más allá de lo que Dios estableció para ti. Hay una medida en la que Dios te usa de acuerdo a la posición en la que Él te puso. Donde quiera que Dios te haya ubicado ministerialmente, espiritualmente, donde quiera que Dios te haya ubicado dentro de su trabajo en la obra, tú no puedes tratar de ponerte en una posición mayor. Tú no puedes forzar estar en una posición mayor, porque ese fue el problema de Luzbel. Luzbel quiso ser más perfecto de lo que ya era. Luzbel quiso ser más usado de lo que ya era. Pero Luzbel quiso cambiar la posición que Dios le entregó. En otras palabras, esto habla de un inconformismo. Luzbel estaba inconforme con la posición que él tenía, porque él dice, yo subiré más allá de lo que de donde me pusieron. Y ahora tengo que entender que Dios me puso. Dios te puso en ese liderazgo. Dios te puso como intercesor. Si Dios te puso como intercesor, no trates de ponerte en la posición de un apóstol,
apóstol, de un pastor, de un profeta, porque puede ocurrir contigo lo que ocurrió con Luzbel. Si Dios te puso simplemente para repartir volantes que dicen Cristo te ama, tú no trates de cambiar esa posición. Si Dios te puso como pastor, no trates de ser profeta. Si te puso como profeta, no trates de ser apóstol. Si Dios simplemente te puso para congregarte, pues no trates de hacer dentro de esa congregación lo que no te corresponde hacer. Yo tengo que entender que Dios fue el que me puso. ¿Por qué razón? Porque donde quiera que Dios te haya ubicado a ti espiritualmente o ministerialmente, o donde quiera que Dios te haya ubicado por medio de una unción, Él no te va a exigir más allá de lo que Él sabe que tú puedes hacer. Él no te va a exigir algo por encima de esa posición que tú tienes. Es por eso que Mateo capítulo 25, verso 21 dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entonces también entendemos que, esto es fuerte, la perfección tiene que ir en aumento, pero es un aumento que Dios da por medida y por capacidad. Dios, no yo. Y número 2, la posición también tiene que ir en aumento, pero ese aumento no va porque yo lo busque, no va porque yo pase por encima de otros, no va por mi aceleramiento o emoción, sino que ese aumento va porque Dios lo pone. Dice, yo te puse en algo pequeño, sea fiel en eso y yo mismo te voy a poner sobre algo mayor. Quiere decir que mi aumento de posición, si yo quisiera estar en una posición mayor dentro del reino de Dios, para la obra de Dios, para la unción de Dios, yo necesito con la clave ser fiel en lo poco, y eso hará que Dios me ponga sobre una posición mayor, y no significa que tú te pongas. Entonces esta primera confusión de la que estoy hablando para cerrar es la confusión por querer ser más de lo que Dios te hizo. Son dos confusiones, estoy desarrollando una. Esta primera confusión, la confusión por querer ser más, la confusión por querer ser más de lo que Dios ya hizo de ti. Ahora quiero entrar a la segundo nivel de confusión. Para ello voy a entrar a Génesis capítulo 11 y voy a leer rápidamente en la versión Valera el versículo 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillos y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad, una torre, cuya cúspide llegue hasta el cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre toda la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda a su compañero. Este es otro tipo de confusión. La primera confusión por querer ser más de lo que ya Dios hizo de mí, por querer ser más ungido de lo que ya Dios puso, por querer ser más usado de lo que ya más puso. Pero esta segunda confusión tiene que ver con la confusión de construcción. ¿Cuál es la construcción? La Biblia dice en Lucas capítulo 14 que la torre representa economía. Este pueblo está construyendo una torre y quiero su atención en ello. El pueblo de Babel está construyendo una torre. Ellos quieren tener una torre más ellos quieren tener una torre más alta de la torre que ya están teniendo. Ellos quieren edificar una torre por encima de la capacidad y de la medida de la torre que Dios les entregó. Según Lucas capítulo 14, verso 28 y 29, si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿acaso no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? De otra manera, si pone los simientes y después no puede terminarla. La torre nos enseña en la Biblia que la torre tiene que ver con economía. Ellos quieren tener una economía, un sistema financiero, un modelo financiero por encima de la capacidad financiera que Dios les había dado. Esto habla de aquel tipo de creyente que Dios le entregó una medida financiera, que Dios le entregó una medida de bendición, pero como no tienen resultados, intentan aquí, intentan allá, hacen una inversión aquí, hacen otra inversión allí, abren una puerta aquí, abren otra puerta allá, y cuando no ven que su capacidad financiera aumenta, y cuando no ven los resultados de bendición que esperan, entonces están confundidos, entonces entran en una confusión que trae desánimo, decepción, desilusión,
y entonces terminan enfriándose y terminan desanimándose. Cuando se desaniman, terminan apartándose de Dios. Ya no tienen fe, ya no quieren servir, ya no quieren orar. Nota cómo la confusión entra cuando tú quieres ser más allá de lo que Dios puso, pero nota cómo la confusión entra cuando tú buscas una bendición por encima de la bendición que Dios te dio. Entonces esta confusión representa la confusión por causa de yo querer lograr en mis fuerzas y en mis habilidades una economía, una prosperidad, una bendición mayor de la que Dios me entregó. Déjame decirte un principio: Dios no va a bendecir más allá de la capacidad que tú tengas. Por más que te esfuerces y por más que lo intentes, por más que luches y por más que ores, Dios no va a romper la ley de la capacidad y la ley de la medida. Oh, esto es demasiado fuerte. La ley de la capacidad y la ley de la medida. Hay una capacidad y hay una medida. Y es Dios mismo el que mide esa capacidad y es Dios mismo el que mide esa medida. Él sabrá cuando tengas la capacidad administrativa o cuando tengas la capacidad que Él considere correcta, Él sabrá en qué momento aumentarte. Él sabrá en qué momento aumentar tu economía. Él mismo aumentará tus bienes. Él mismo aumentará tus tesoros. Él mismo te prosperará. Él mismo te hará sobreabundar. Ahora, la búsqueda de la bendición y la búsqueda de la prosperidad no es incorrecto. No es que sea malo buscar la prosperidad. Pero lo que nosotros tenemos que entender es que hay principios para esa prosperidad. Y el primer principio es que yo no debo buscar la prosperidad y yo no debo buscar la riqueza ni progresar. Porque mira lo que dice Proverbios 10:22. Dice: la bendición del Señor es la que enriquece. La bendición del Señor es la que enriquece. Si nos detuviéramos un segundo ahí, tenemos que entender que el principio de Dios es que hay una bendición y que hay una bendición que me enriquece. Hay una bendición para ti, pero es una bendición para enriquecerte. Pero la palabra dice que es la bendición del Señor, la que Él te da, no la que tú buscas, la que Él te da de acuerdo a tu medida y a tu capacidad. Y esa bendición que te va a enriquecer, que te la tiene que dar el Señor, es la que no añade tristeza. De manera que todo intento de progreso, de prosperidad, de avance, de aumento financiero, cualquier área que tú estés manejando para prosperar, para progresar en tus fuerzas, rompiendo los límites de tu capacidad puestos por Dios, rompiendo la medida que Dios puso, y eso te ha traído amargura, decepción, frustración, desilusión, desánimo, confusión y apartarte de Dios, déjame decirte que tú estás en el ambiente de la confusión porque estás queriendo construir una torre de acuerdo a tu voluntad y no de acuerdo a los pensamientos de Dios. Eclesiastés 5:19 dice, de la Nueva Versión Internacional: también es algo bueno recibir riquezas de parte de Dios. Mira esto: es bueno recibir riquezas de parte de Dios y la buena salud para disfrutarlas. Disfrutar del trabajo y aceptar lo que depara la vida son verdaderos regalos de Dios. Sí, dice la Biblia, Dios quiere darte riquezas, Dios quiere darte salud, Dios quiere darte riquezas y salud y regalos para que los disfrutes. Pero aquí dice claramente lo que Dios quiere darte.